Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 28 de agosto del año 2024. En este momento usted sintoniza En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y recibo aquí el saludo de Guillermo Useche. César, tus colegas en Venezuela no tienen más remedio que la autocensura. Si no lo hacen, desaparecen o tienen que irse. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Finaliza el amigo Useche parafraseando a Serrat. Gerardo Serrao está en Purmamarca, Jujuy, en Argentina, en modo road trip familiar. Bueno, disfrute. El amigo Juan Acuña, el camionero, está en West Point, Georgia. Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España. Augusto Villasmil en Hamburgo. Carlos Artiaga. Juan Bautista González desde una Caracas con gorra, agua y zapatos de goma para la concentración. Xavier Míguez está en Barcelona, España. Carlos Cuevas en Pensilvania. Henry Moreno en Atlanta. José Agudelo en Cajaseca. Douglas Isturiz, Manuel Díaz Campos, Aeda Bon en Kissimmee. Odalis Pérez en El Hatillo. María Matilde Viuche en Valencia, Estado Carabobo. Ella es de Valencia, pero ahora vive en Bucaramanga, Colombia. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Oneidi Carolina Rojas en Davenport, Florida, muy triste por el secuestro de mi amigo Perkins Rocha. Mimoni Ani Amran en Bogotá, pendientes de las concentraciones hoy en Venezuela. Arnel Guillén en Guatire, Gloria Herrera en Bogotá, Miguel Ángel Iglesias en México. Doña María Alicia Cifontes, hoy día de marchas y contramarchas desde Caracas. Antonio González en Toronto, Niroski de Los Ángeles Ávila, en Uruguay, en Montevideo, de luto por la partida física de Juan Izquierdo. Carlos Colina está en Orlando, Carlos Alfredo. Ernesto Aguilera en Buenos Aires, María Alejandra Alfonso en Gainesville. César Jaworski en Aux, norte de Carolina. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Yoraxi Villegas en Dallas, Ricardo Toro en Guatire. La nueva ministra de Turismo sabrá dónde queda Guatire. Claro, la pregunta es porque ella es cubana, ¿no? Chere Ramos Graterol. Hola, Chere. Joana Rubio en Consenza del Sur, en Italia. Gracias a todos por reportar. Son tantos que no me da tiempo, ¿no? Perdón, ¿y tú? Yo tengo más por este lado. Isla Mar Salazar, saludos paisanos desde Mérida, Yucatán. Fabiola Palumbo desde Turín, Italia. Brick desde Calgary. Cajafredo desde Orlando. También nos cubano él desde Ciudad Bolívar. Muchísima gente. Bueno, no tengo que decir que En Conexión es una producción de Floralicia Anzola, ya ella se adelantó, así que buenos días. Buenos días. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Agustín. Felicitaciones a todos los Agustín y Agustina. El día de San Agustín de Hipona, padre y doctor de la Iglesia, filósofo de corte platonista y teólogo. Vivió en el siglo IV. Es el autor de las Confesiones y de una obra mayúscula, La ciudad de Dios, el gran San Agustín. Es el día también de San Edmundo Arrowsmith, mártir jesuita en Inglaterra. San Hermes de Grecia, mártir en Roma en el siglo II. Moisés el etíope, esclavo y bandido egipcio que se convirtió al cristianismo y abrazó el monacato entre el siglo IV y V.
San Junípero Serra, San Alejandro de Constantinopla, Santa Florentina de Sevilla y San Julián de Brivet. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Cáncer, es la luna de los sentimentales, es la luna de los sentimientos, la luna de los enamorados, es la luna también de los niños y es la luna, por ejemplo, de los placeres gastronómicos. Y tenemos pues entonces luna menguante en Cáncer, Sol en Virgo y una buena noticia, Laura. Mercurio retrógrado se va a las 5:13 de la tarde. Hasta las 5:13 tendremos el Mercurio retrógrado. De allí en adelante, Laura queda libre. Así tenemos pues, astrológicamente, según el calendario lunar de Enrico Mariani, el día de hoy, 28 de agosto, Día Mundial del Síndrome de Turner. Se trata de una alteración cromosómica que consiste en la falta total o parcial del cromosoma X. Las niñas y mujeres con este síndrome tienen características específicas, talla baja, 20 centímetros menos de lo normal, y disgenesia gonadal, lo que afecta la formación de los ovarios. El programa que hemos preparado para el día de hoy viene denso, viene cargado. Vamos a iniciarlo en Boston con el doctor Carlos Blanco, uno de los principales estrategas con los que ha contado María Corina Machado desde sus inicios en la política. Nos interesa mucho conocer pues la visión que tiene Carlos Blanco de lo que está ocurriendo. En Madrid vamos a conversar con el doctor en Ciencias Políticas Miguel Ángel Martínez Meucci. Hay un famoso cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. El emperador estaba convencido que tenía un traje maravilloso y en realidad estaba desnudo, ya no tenía nada con qué cubrirse. Pues la dictadura ha quedado ya definitivamente desnuda. Vamos a hacer ese análisis con el doctor Martínez Meucci. En Rockville, Maryland, vamos a conversar con el economista José Guerra. ¿Qué ha sido de la economía venezolana en este mes que va del 28 de julio, día electoral, a este 28 de agosto? En París vamos a conversar con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Ha sido citada por l'Express en un trabajo muy importante sobre la izquierda latinoamericana, la izquierda europea y el caso venezolano. Algunos mantienen cierta afinidad y apoyo a Maduro, otros le han dado ya la espalda dentro de la izquierda. ¿Qué es Maduro realmente? ¿Es izquierda eso? Y vamos a tener al amigo Jorge Glenn, que está cumpliendo años y va a celebrarlos esta noche en el Maní. El foro de hoy, la asertividad. ¿Qué es ser asertivo comunicacionalmente? La importancia de elegir la palabra adecuada. Vamos a tener a Cristina Delgado, ella es coach organizacional del IESA, es fundadora de Insightful, es una experta en esta materia y ella está aquí en Miami y en Orlando, la psicóloga y senior coach Liliana Torella. Esa va a ser pues ese será nuestro foro del día de hoy. El 28 de agosto de 1565 la flota española desembarca en Florida, en la península, y fundan San Agustín con el objetivo de combatir a los hugonotes franceses. El 28 de agosto de 1749 nace el gran Johann Wolfgang von Goethe, dramaturgo, novelista, poeta, el clasicismo del Weimar, el autor del Fausto. El 28 de agosto de 1774 nace Santa Isabel Anna Bailey, la primera santa católica estadounidense. El 28 de agosto de 1833 es abolida oficialmente la esclavitud en el Reino Unido y en todas sus colonias. El 28 de agosto de 1920, el gobierno de Estados Unidos le reconoce a las mujeres de piel blanca el derecho al voto. Pueden votar a partir del 28 de agosto de 1920 las mujeres, solo las blancas. Hoy está cumpliendo 63 años Jennifer Coolidge, esa rubia exuberante que sale en White Lotus. Nació en 1961. El 28 de agosto de 1963 en Washington, D.C. se realiza una manifestación contra el racismo.
y allí es donde Martin Luther King pronuncia su célebre discurso I Have a Dream. El 28 de agosto de 1973, un terremoto de 7.3 grados azota a los estados mexicanos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, dejando un saldo entre 1,200 y 3,000 muertos. El 28 de agosto de 1977 se inician las obras para la construcción de la línea 1 del metro. Fue inaugurado el 2 de enero de 1983 por el entonces presidente Luis Herrera Campins. El 28 de agosto de 1985, a los 76 años, falleció Miguel Otero Silva, fundador del diario El Nacional, novelista de mucho éxito, Casas Muertas, Oficina número 1, La Piedra que era Cristo. Y el 28 de agosto de 1987 falleció John Huston, uno de los grandes directores de cine norteamericanos. El 28 de agosto de 1850, en la ciudad de Weimar, donde nació Goethe, Franz Liszt dirige el estreno de Lohengrin, la ópera de Richard Wagner. El 28 de agosto de 1943 nació David Soul. Soul se hizo famoso por esa canción, pero en realidad fue famoso por su participación en la serie de televisión Starsky y Hutch. Falleció este año, el 4 de enero, a los 80 años. Y hoy está cumpliendo 72 años este caballero, Carlos Mata. Feliz cumpleaños a Carlos Mata. El editorial con César Miguel Rondón. Carlos, vamos a poner ese sonido. Chao, hijo, cuídate. El video que tenemos allí es el de un grupo de personas aferrados a una cerca metálica. Al fondo hay unos autobuses y unos jovencitos, algunos menores de edad, son introducidos en unos camiones. Esos jovencitos, según nos lo confiesa el doctor Juan Carlos Apitz, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, son en buena medida estudiantes de la Universidad Central. Manifestaron pacíficamente a raíz de el fraude electoral, la estafa electoral del 28 de julio pasado, y acusados de terroristas y criminales por Nicolás Maduro y los suyos, son trasladados, en este caso, a la cárcel de alta seguridad de Tocuyito. Es de una injusticia terrible lo que está ocurriendo. El dolor de esas madres, de esos padres, es el dolor de todos nosotros. Porque, como bien decía el famoso poema de Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra. Prakriti Maduro, la destacada actriz venezolana, habida cuenta de que en Venezuela hay miedo a usar las redes sociales, se ha dedicado a reproducir muchos mensajes que le llegan y darlos a conocer. Esto que voy a leer es un testimonio que viene en la cuenta X de Prakriti Maduro. Dice así: en mi caso, un sobrino salió con sus amigos a protestar luego que dieron los resultados de las elecciones. Llegó la policía, los persiguieron, los sacaron de una casa donde se habían resguardado y se los llevaron detenidos. Sus padres estuvieron días sin saber dónde los tenían. No los dejaban ver. Los llevaron a los tribunales y le pusieron cargos de terrorismo. No les permiten tener abogados privados. Sus padres están desesperados. Son 4 chicos de 18 años que solo quieren vivir en libertad. Esto ocurrió en Barcelona, estado Anzoátegui. Y como miles y miles de casos. Ayer el señor Maduro anunció un nuevo gabinete. Un gabinete radical. Un gabinete, pues, donde ya son sus últimas fichas puestas
en los últimos tableros. Según un tuit de Elías Pino Iturrieta, es el gabinete de las postrimerías. Si lo vemos desde el punto de vista futbolístico, el equipo está perdiendo y entonces el técnico, el entrenador decide replegarse, armarse todos en la portería para que no entre un gol más. Ya tienen demasiados goles en contra. Ese cerrarse, pues, es el recurso desesperado para, aprovechando a cualquier momento una contraofensiva que les permita ir a la ventaja, aunque eso no luce probable. El gabinete que se ha montado en el día de ayer es un repliegue, es en efecto el cerrarse. Y al ver ese gabinete, hemos de entender que ha comenzado la parte más oscura y larga de esta larga noche. No hay otra forma de verlo. La designación del ministro del Interior no tiene otra connotación. Igual el poder inmenso que tiene, por ejemplo, la señora Rodríguez, viceministra y ministra de Petróleo. Vicepresidenta, perdón, viceministra, disculpe, no la quería degradar. Vicepresidenta y ministra de Petróleo. ¿Qué nos dice esas designaciones del día de ayer? No quiero perder el comentario de Ibellice Pacheco, la estoy buscando acá, porque Ibellice nos dice algo sobre la ministra del turismo. Ella escribió, un miembro del G2 cubano, una miembro del G2 cubana de nacimiento es la nueva ministra de Turismo, Leticia Gómez. La cubana, ahora nacionalizada, ingresó al país en el 2001 de la mano de Manuel Marrero Cruz, actual primer ministro de Cuba. Nuestra Constitución, artículo 244, dice un ministro debe haber nacido en Venezuela, o debe ser, para ser ministro tiene que ser venezolano por nacimiento, cosa que no lo es. Pero no importa. Total, Cuba y Venezuela ya pasan a ser lo mismo. Y desde hace mucho tiempo, desde Hugo Chávez, pues Venezuela se ha comportado, Caracas se ha comportado como la colonia ante la metrópolis habanera. Pero volviendo al punto anterior, decía, ha comenzado la parte más oscura y larga de esta larga y densa, espesa noche. ¿Qué señal se manda al detenerse al doctor Perkins Rocha, una de las personas más allegadas a María Corina Machado? ¿Qué señal se ha mandado? ¿Qué puede venir ahora? El día de hoy es un día difícil, un día de tensión. Se cumple un mes de la jornada electoral del 28 de julio. Por cierto, el señor Amoroso, las actas, todavía ha pasado un mes, nada de eso, ¿eh? Pero María Corina Machado ha convocado de nuevo a la gente a salir a las calles, a tener esa presencia en las calles, a protestar, a reclamar. Se sospecha que serán pocos los que salgan porque ya el miedo pues se ha desatado. El nuevo gabinete no es otra cosa que la coronación del odio. Y esa coronación pues ha de suponer muchos temores en la población. Ayer María Corina Machado, por cierto, fue entrevistada por nuestra querida Idania Chirinos. Dijeron cosas importantes, sí, sin duda. Pero lo que quedó, para todos, al menos lo que me quedó a mí, fue el final. Cuando María Corina, con una mujer de inmensa entereza, firmeza, le dijo a Idania, Idania, reza por mí. Todos rezamos por ti y rezamos por todos nosotros. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 28 de agosto. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM,
en Miami. A las 9:23 vamos con las noticias más importantes de este miércoles 28 de agosto. Nicolás Maduro anunció ayer cambios en su gabinete ministerial, un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los principales cambios anunciados estuvo la destitución del almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, quien fue reemplazado por Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. A Vladimir Padrino López lo ratificó en su cargo como ministro de Defensa, luego de más de una década al frente de esa cartera. A Delcy Rodríguez, además de ratificarla como vicepresidenta del régimen, también la nombró como nueva ministra del Petróleo. Al presidente de PDVSA, Pedro Telechea, también lo designó ministro de Industrias y Producción Nacional. Fueron más los cambios, pero estos son los nombres y cargos más relevantes. El Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela denunció la detención del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico y activista de esa tolda dirigida por María Corina Machado. El comité señaló que Rocha fue interceptado por presuntos agentes de algún cuerpo de seguridad, encapuchados, que lo introdujeron a la fuerza dentro de un vehículo sin identificación. Durante la reciente campaña electoral presidencial, Rocha fungió como vocero y testigo principal del Comando con Venezuela. Luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de convalidar los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral sobre la reelección de Nicolás Maduro, Perkins Rocha llamó a desconocer el fallo al calificarlo de nulo de toda nulidad. La coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, calificó la acción como un secuestro y no dudó en señalar al Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, de ser los responsables. El expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, denunció en una entrevista en VPI TV que Venezuela pasó de un momento electoral en el que afirmó hubo un fraude innegable con los resultados a un golpe de Estado cuya autoría, advirtió, se sabrá con el tiempo. Caleca subrayó que el pronunciamiento del rector Juan Carlos del Pino es una confirmación de las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio, y que eso es lo que hay que destacar del comunicado del rector, publicado el 26 de los corrientes. Se pregunta Caleca, ¿por qué suspendieron la totalización? ¿Quién dio la orden de suspenderla? No lo sabemos. También la historia lo dirá. Suspender ese proceso es un golpe de Estado. Ahora, ¿quién dio ese golpe de Estado? El señor Maduro llamó a Moroso y le dijo, suspendan eso y se acabó el juego. Jorge Rodríguez y llamó a los militares para que los apoyaran. ¿O fue al revés? Fueron los militares porque supieron lo que ocurrió en las mesas. Fueron los primeros testigos como Plan República. ¿Ellos dieron el golpe para mantener a Maduro? Lo dirá la historia, dice Caleca, pero lo cierto es que hubo un golpe de Estado. ¿Dónde está el sobre número 1? Se pregunta Caleca. Contiene el acta original de la votación, el pendrive de la máquina de votación, los cuadernos electorales. Eso demuestra lo que pasó en cada centro y está en manos del Plan República. ¿Dónde está? ¿Lo quemaron? El CNE no lo ha entregado, porque al TSJ no se lo llevaron. Todo el que sepa lo que significa el volumen de las cajas que contienen los comprobantes de votación, eso no cabe en el CNS, dice Caleca, y se pregunta, ¿dónde están? El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que al menos su gobierno no arrastra los derechos humanos del pueblo como sí lo hace el de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, quien lo criticó por, supuestamente, defender los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica al no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas. Cito, nos ha llamado al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a mí arrastrados, Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. A tal insulto me permito contestarle, al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras. Cita textual. El Senado de Chile aprobó en horas de la noche
un proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Boric interceder ante la Corte Penal Internacional para la emisión de una orden de detención contra el dictador Nicolás Maduro, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La petición, respaldada por 21 votos, se basa en la profunda crisis que vive Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, ampliamente denunciadas por su falta de legitimidad. El senador Felipe Cast expresó su satisfacción por la unanimidad del Senado chileno, destacando que toda la documentación necesaria, incluyendo pruebas de torturas y persecuciones, ya se ha cumplido. En sus palabras, nos dan hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicite al presidente Boric que no solamente reconozca al verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen. Cita textual. La presentación del fiscal especial Jack Smith en el caso que acusa al expresidente Donald Trump de conspirar para anular las elecciones de 2020 se produjo en respuesta al fallo de la Corte Suprema que otorgó a los expresidentes amplia inmunidad. Se trata de una versión revisada de una acusación que señala a Trump de conspirar para anular las elecciones del 2020, eliminando algunos cargos para ayudar a sobrevivir al reciente fallo de la Corte Suprema, que otorga a los expresidentes amplia inmunidad por actos oficiales mientras estaban en la oficina. En lugar de acudir a los tribunales para determinar qué acciones de Trump en el caso de subversión electoral de 2020 fueron actos oficiales y cuáles fueron privados, Smith eliminó muchas de las acusaciones y se centró en los tweets de Trump y sus esfuerzos por diseñar listas de votantes falsas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que su gobierno estaba poniendo pausa a las relaciones con la Embajada de Estados Unidos en respuesta a las críticas del embajador Ken Salazar, quien afirmó la semana pasada que la reforma judicial es un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México. López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de ayer, le contestó, cito, «Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa con la embajada. Pausa significa que vamos a darnos nuestro tiempo», dijo López Obrador. En un posible intento de amortiguar las preocupaciones sobre el posible impacto en el comercio, López Obrador también dijo que las relaciones generales entre Estados Unidos y México no se verían afectadas. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y hay crecientes preocupaciones y advertencias sobre el efecto de las reformas judiciales en la confianza empresarial y la economía. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, dijo ayer en la tarde en redes sociales que la relación con amigos y vecinos de Norteamérica es prioritaria y fundamental y a nivel cotidiano sigue fluida y normal. Después de todo esto, cuesta mucho entender qué es lo que entiende López Obrador por pausa. Y bien, a las 9:32 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Me da mucho gusto recibir al doctor Carlos Blanco, economista, profesor universitario, fue ministro para la reforma del Estado en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, consultor internacional en temas de desarrollo institucional y ha sido de los principales asesores y estrategas con los que ha contado María Corina Machado prácticamente desde que entró en el terreno de la lucha política. Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un placer estar aquí y con tu audiencia y decirle a tu audiencia que no nos pusimos de acuerdo para tener la misma camisa. Bueno, es grato comenzar con humor porque lo que viene no creo que sea muy risueño. Carlos, al ver la designación del nuevo gabinete en un editorial hace unos minutos, dije que parecía que estábamos entrando en la parte más oscura de una larga y muy oscura noche. ¿Qué es para ti ese nuevo gabinete que ha designado ayer Nicolás Maduro?
Yo creo que expresa una búsqueda de organizar un nuevo rumbo de un gobierno que está perdido en el mar de los sargazos. Creo que este tipo de movimientos amplios no solamente muestra descontento con lo que tiene, sino que desorganiza de una manera bastante importante la administración pública, en lo que haya de administración pública, en lo que quede de administración pública en Venezuela. Hay una discusión sobre el sentido de lo que significa, por ejemplo, Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior, que, digamos, mucha gente piensa que puede ser una indicación de un incremento de la represión, pero el hecho real es que la represión se ha incrementado brutalmente desde el 28 de julio. Es decir, ¿qué más pueden hacer? ¿A quién más se van a llevar? Perdonen que tengo aquí un sistema de notificación que no he logrado controlar en la computadora. Bueno, entonces pienso que, digamos, desde el punto de vista de lo que implica en materia de represión, no hay nada nuevo, porque hasta apenas ayer se llevaron a Perkins Rocha, sí, que es un destacado, muy decente, digno, abogado de la República, abogado de María Corina, abogado del proceso unitario y victorioso que hemos tenido en este tiempo. Entonces, creo que esa es la situación que yo vería en este momento. A ver, escribe hoy nuestro común amigo Boris Muñoz en El País. Hasta el 28 de julio el gobierno jugaba en dos tableros, uno político y otro de fuerza. Su astucia consistía en utilizarlos con ambigüedad estratégica. La oposición, en cambio, se limitaba al tablero político, salvo por aventuras puntuales, todas fracasadas. El fraude, escribe Muñoz, cambió el juego. El gobierno canceló la vía política y mutó a una dictadura de una dictadura electoral a una tiranía totalitaria. Esto presumo que Boris lo escribió antes del cambio de gabinete, de manera evidente, si fue publicado hoy, y radicaliza por completo el cambio de gabinete. Está Diosdado al frente del Ministerio del Interior. El señor Vladimir Padrino bate un récord Guinness al tener 10 años como ministro de la Defensa. Delcy Rodríguez sigue siendo vicepresidente y es nada menos ahora que ministra del Petróleo. En esto que hayan puesto a una cubana de ministra del Turismo, pues parece casi una ocurrencia del chigüire bipolar. Pero estos otros nombres, ¿qué rol van a jugar de ahora en adelante, Carlos? Mira, yo creo que para darle contexto a esto, Maduro está en una situación terrible. El soberano habló el 28 de julio y Maduro está, obviamente, para todos los ojos de venezolanos, dentro y fuera del país y del mundo entero, sin apoyo popular. Yo creo que ese es un elemento. En segundo lugar, la comunidad internacional viene pronunciándose de la manera que conocemos, pero hay un factor esencial allí. La izquierda en el mundo y en América Latina se ha separado de Maduro. Toda esta danza alrededor de lo que dice Lula y lo que dice Petro y lo que dice AMLO y lo que dice Sánchez y lo que dicen los otros grupos de izquierda en el mundo, es que se han separado de Maduro. En tercer lugar, creo que es muy importante señalar que el propio régimen en este momento, el único recurso que le queda es la represión. La represión es el instrumento que efectivamente ellos logran manejar, controlar, usar de la manera que conocemos, pero al mismo tiempo muestra su debilidad, porque no tienen más recursos, no tienen apoyo popular, no tienen apoyo internacional, incluso el apoyo militar es un apoyo que está en una situación complicada, porque como dice Caleca, ¿dónde están las cajas? Las cajas las tenía el Plan República, que sabe
cómo fueron las elecciones, que sabe el resultado de las elecciones y que tiene las evidencias en sus manos de la victoria de Edmundo González Urrutia el 28 de julio. Entonces, ese régimen es un régimen que está en una situación, sí, tienen las escopetas, pero no tienen ningún juego, no tienen capacidad de maniobra, porque se están despegando de todos los que podrían haber sido sus eventuales apoyos. Yo creo que esta es una situación absolutamente nueva. Y además, las fuerzas democráticas de Venezuela y del mundo, de los venezolanos dentro y fuera, de todos los sectores democráticos, tienen un objetivo concreto: que Edmundo González Urrutia tome posesión de la presidencia de la República el 10 de enero. Ese es un objetivo, ese está ya adelante. Y hay que mover todas las fuerzas y coordinar todas las fuerzas hacia ese objetivo. Es difícil, dificilísimo, pero hay que hacerlo. Y creo que tenemos al comando un binomio excelente: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. ¿Qué más puede hacer el régimen si solo le queda la represión? Bueno, reprimir. Ir en contra de ese dúo magnífico que acabas de citar. En cualquier momento, Edmundo González Urrutia, a sus 74 años, termina también secuestrado, como ayer fue el doctor Perkins Rocha, y puede ser la propia María Corina Machado. No en balde, ayer cierra una entrevista con Idania Chirinos que a mí en lo personal, Carlos, te lo confieso, me impactó cuando María Corina al final dice: Idania, reza por mí. Dios, sentí una súplica muy, muy honesta por parte de María Corina. Ese riesgo está abierto. ¿Qué pasaría si ocurre esa detención, Carlos? No quiero ni imaginármelo, porque creo que el país no aceptaría eso. María Corina está corriendo riesgos muy grandes. Hoy va a la concentración que hay en Caracas, hoy estará allí. Ella la convocó a un evento que va a tener lugar en 171 ciudades del mundo y en Venezuela, dentro de Venezuela, y ella va a estar en Caracas en esa concentración, de tal modo que ella está corriendo todos los riesgos, incluso más allá de los que en una lógica, digamos, de afecto van mucho más allá de lo que uno quisiera o aceptaría, pero ella los está corriendo y bueno, hay que apoyarla. Hay que apoyarla. Carlos, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer, César Miguel, un abrazo. Carlos Blanco, economista, estratega político, uno de los asesores más cercanos desde un primer momento que siempre ha tenido María Corina Machado. Son las 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:43. Anota este número de teléfono que te puede ser de extrema utilidad: 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de Mariatrina Burgos. Mariatrina Burgos es tu abogada venezolana de inmigración. Ella es una abogada venezolana, pero tiene más de 25 años de experiencia en Estados Unidos trabajando en temas migratorios. Y está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y Puerto Rico, de manera tal de que no importa en qué parte de Estados Unidos te encuentres, ella se va a ocupar de tu caso. Y si estás en Venezuela, anota este número: 58212-771-3040. 58212-771-3040. A Mariatrina la encuentras en la red X como @abogadaburgos y en el Instagram Mariatrina Burgos. Mariatrina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana. Anota: 305-468-0044. Vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde está el doctor Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Ha sido profesor en universidades de Venezuela, Chile, Guatemala y España. Miguel Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, César Miguel, y buenos días también a todos los oyentes. El viejo cuento de Hans Christian Andersen, el rey del el traje nuevo del emperador, hablaba de un emperador que estaba convencido, persuadido de que le habían hecho un traje maravilloso, y él sale a la calle, a un desfile, convencido de que está elegantísimo, pero viene una niñita impertinente y dice: "Hey, pero ese traje nuevo no es tal, está desnudo. El emperador está desnudo", y entonces todos caen en la evidencia, caen en la realidad y empiezan a mofarse del emperador. Para muchos, la dictadura en Venezuela ha quedado ya desnuda, y quizá la designación de ese gabinete extremo del día de ayer sea la confirmación. Me gustaría oír tu opinión al respecto, por favor. Sí, yo creo que la fábula de Andersen es bien interesante para entender muchas veces cómo nos comportamos frente al poder. El poder siempre tiene que poder, valga la redundancia, transmitir algún tipo de majestad, de respeto. Y ese respeto a veces se sustenta, esa es la gravedad en los sistemas no democráticos, en los sistemas autocráticos, sobre la base de grandes mentiras y de la división constante de la población. Entonces, cuando esto sucede, parece mentira, pero grandes cantidades de personas podemos irnos acostumbrando a la idea de que las cosas son de acuerdo con lo que dice un relato oficial. Y por eso la verdad es algo tan importante para compartir una autocracia. Porque cuando la verdad se va abriendo paso, los elementos con los cuales el autócrata divide a la población se van disolviendo. La gente va entendiendo mejor qué es lo que sucede, y pudiéramos decir que incluso esa ingenuidad de esa niña de la fábula nos recuerda un poco algo de lo que podemos y debemos tener frente a una dictadura. Debemos tener siempre la capacidad para poder reconocer la verdad natural de las cosas, para poder empezar a salir de ese laberinto en el que nos mete una autocracia. Y efectivamente las elecciones del 28 de julio, de las cuales se cumplen hoy un mes, han sido la gran demostración de que muchas de las cosas que se nos venían diciendo durante años y años, pues sencillamente no eran ciertas. Había incluso una gran cantidad de análisis, una gran cantidad de especulaciones que en el fondo estaban orientadas a mantener esa especie de celofán, esa especie de velo sobre la realidad de las cosas. Y la gran virtud de esa elección es que al poder probarse el resultado, el rey ha quedado desnudo y todos sabemos lo que está pasando. E incluso, diría yo, que sucede algo que no es exclusivo de la situación venezolana actual, sino que lo hemos visto en muchos regímenes de fuerza, que la cúpula dirigente también comienza a ser víctima de sus propias mentiras. Empieza a creer que tiene un control, una ascendencia, una influencia sobre la población que realmente no es tal, y que la gente obedece, hace caso circunstancialmente, sigue la corriente para evitar problemas, pero no quiere decir esto que la gente esté realmente de acuerdo con el sistema. Y a las primeras de cambio, en cuanto se puede expresar una disidencia, esto emerge. Y bueno, el gabinete actual, para ir al tema más de actualidad, yo estoy de acuerdo con muchos de los análisis que ya han empezado a rodar en las redes sociales y diversos medios, ¿no? El mensaje es muy claro, el mensaje global es un mensaje de atrincheramiento, de proyección de una fuerza entendida como radicalidad, como violencia, como encasillarse en una posición y decir: aquí no hay espacio para aperturas, no hay espacio para conciliación, no hay espacio para el perdón. Ese es claramente el mensaje que se está proyectando. Ahora, eso no es, desde mi punto de vista, un signo de fortaleza. Eso es un signo de que el margen de maniobra al régimen se le está estrechando. Y bueno, sin duda alguna es una situación muy peligrosa. ¿Qué puede ocurrir ahora, Miguel Ángel? En el cuento de Andersen, para volver a él, una vez que la niña pone en evidencia al emperador y dice: el emperador va desnudo, la gente, el pueblo, se ríen, se burlan del emperador. En la práctica, una vez que ha quedado descarada, ya desnuda la dictadura, ¿qué puede hacer el venezolano del común? Que tiene miedo primario de salir a la calle sencillamente por el teléfono celular.
¿Qué puede ocurrir ahora? Yo creo que volviendo justamente a la fábula de Andersen, es muy importante, en primer lugar, mantenerse siempre apegado a la verdad de las cosas. Aquí, y un hecho absolutamente incontrovertible, es que hace un mes hubo una elección cuyos resultados han sido probados y están a disposición de auditorías internacionales, y ahí hubo una victoria rotunda de las fuerzas que quieren un cambio político en el país. Ese hecho no va a desaparecer, ese hecho es irreversible, y como tal, cualquier curso de los acontecimientos políticos a partir de este momento va a estar de una u otra manera marcado por ese resultado. Entonces, esa es una verdad de la cual todos tenemos que hacernos cargo. Lo otro, eh, obviamente, un sistema de fuerza quiere a la gente dividida. La gente dividida, la gente separada, la gente callada es mucho más débil. La gente cuando se reúne, cuando se da fuerza, cuando expresa su solidaridad, fíjense la palabra solidaridad y sólido representan lo mismo. Cuando la gente se une, se compacta y empieza a proyectar una fuerza, una solidez. Entonces la solidaridad y la solidez van de la mano. En la medida en que las personas se reúnen, recuperan los espacios públicos, recuperan las conexiones, las informaciones, entonces eso comienza a generar una ciudadanía cada vez más fuerte y más capaz. No es casualidad que en este momento hayamos visto que las redes sociales, los aparatos de información, los periodistas hayan sido foco de la represión post-electoral en Venezuela. Porque justamente se quiere a la gente separada y desinformada. Entonces, informarse y mantenerse unidos es algo muy importante en esta fase. Como última pregunta, Miguel Ángel, ¿qué podría ocurrir, a tu entender, de llegar al límite de apresar o secuestrar a González Urrutia o a la misma María Corina Machado? En este momento, si uno hace una revisión de la prensa internacional, las figuras de Edmundo González y de María Corina Machado están en el tope de su popularidad, no solo de su visibilidad, sino también de su popularidad, de su aprobación internacional. Yo creo que esto sería algo muy delicado para el régimen venezolano y esto es importante considerarlo, algo que cierra las posibilidades para algún tipo de solución negociada. Yo creo que eso es algo que es muy importante tomar en consideración. El sistema no está en un momento de solidez, de fortaleza, el régimen venezolano, y no es una exageración ni un error decir que es importante para los miembros del régimen actual mantener abiertos canales para solucionar las cosas por una vía negociada. Porque cerrar esos canales es forzar a la población venezolana a explorar otros canales. Y a nadie le conviene eso en este momento en Venezuela. Miguel Ángel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, feliz día. Miguel Ángel Martínez Meucci es politólogo, profesor universitario, nos habló desde Madrid. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, estoy leyendo aquí en EFE que en principio los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán la guerra en Ucrania y en Gaza, así como la crisis política en Venezuela y las reacciones con Turquía durante su reunión informal de este jueves en Bruselas. La nota se va también al tema de la crisis y dice que los ministros van a debatir sobre ella casi un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La Unión Europea ha manifestado que las autoridades de Caracas no han aportado la evidencia pública necesaria para declarar a Maduro como presidente, por lo que no se puede reconocer como tal hasta ahora. Esa reunión se va a dar mañana. Están esperando que se puedan brindar resultados completos y verificables independientemente de las actas electorales. Muy bien. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora hasta Rockville, en Maryland. Allí está el economista venezolano José Guerra. Muy buenos días, José. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por tu atención y la oportunidad que me brindas. José, estamos hoy cumpliendo un mes desde la jornada electoral de julio.
¿Qué ha ocurrido con la economía en este mes? ¿Qué ha pasado con ese terrible dólar y el bolívar? Efectivamente, la situación económica actual está signada por la incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar porque justamente Maduro no es reconocido ni va a ser reconocido por el fraude que se cometió, que es evidente, claro, manifiesto. Ahora, hay algunos indicadores que permiten adelantar lo que está sucediendo. El primero de ellos es que la encuesta que releva mensualmente el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es el ente que provee información estadística y social económica y social en Venezuela, indica que las perspectivas favorables, aunque arrancó el 2024, se dieron la vuelta y ahora la tasa de crecimiento económico que se había previsto en 6%, se está anticipando que cierre apenas en 2%, y cuidado con que menos. La inflación igualmente se está revisando el alza y la estabilidad del tipo de cambio, que fue como ha sido la bandera del gobierno para anclar la economía, también está haciendo agua por todos lados. Y sobre ese punto, te puedo decir, César Miguel, que hay dos indicadores que parece que están marcando la pauta a partir del cierre de julio, y lo que va del mes de agosto. En primer lugar, es la fuerte depreciación del bolívar respecto al dólar en el mercado paralelo. Recordemos que hay dos tasas de cambio. La tasa de cambio oficial, que está fija literalmente en 36 bolívares con 60 céntimos por dólar, y la tasa paralela, que es la verdadera tasa, porque es la tasa a la cual la gente, el mercado al cual el ciudadano común puede acceder a los dólares. Esa tasa ha venido deslizándose y ha tomado una pendiente muy inclinada a partir de las últimas 2 semanas. Hoy está abriendo en 46 bolívares por dólar, o sea que estamos hablando de una diferencia de prácticamente más de 10 bolívares con respecto al oficial, en primer lugar. En segundo lugar, hay indicios de que el consumo está disminuyendo, el consumidor está aguantado porque tiene incertidumbre acerca de sus ingresos futuros. Y en tercer lugar, los planes de inversión de algunas empresas se han pospuesto, se han paralizado, porque no saben qué va a pasar en el futuro inmediato. Eso tiene que ver con el tema de posibilidad de sanciones, tiene que ver con el tema de el no reconocimiento al gobierno si decide desconocer los resultados electorales. Entonces hay un clima, una atmósfera de incertidumbre que está permeando la economía. Entonces hoy la economía no obedece a la lógica propia del sistema económico, sino obedece más bien a la incertidumbre y a esta nube oscura que signa la economía venezolana, que es la falta de transparencia en los resultados. Si eso no se despega bien, César Miguel, la economía no va a ir por buen camino en lo que queda del año 2024 y menos aún en el 2025. Esa sacudón que ha tenido el dólar, ¿cómo se traduce a efectos del salario mínimo, por ejemplo, José? Bueno, evidentemente, si el salario mínimo está fijado en 130 bolívares y está dividiendo usted ahora por 46, lo que eran $3 se están convirtiendo en $2.50. Pero es que no solamente es el salario mínimo, es la remuneración integral, que incluye el salario mínimo más bonos, que están pulverizados en términos de dólares por esta depreciación, porque si usted tiene los salarios y las remuneraciones, es decir, bonos y otros complementos que da el gobierno, lo tiene fijo en bolívares y está subiendo el dólar, claramente esa remuneración en términos de poder adquisitivo del dólar va a disminuir evidentemente, y es lo que está sucediendo. Ahora, esto tiene un efecto en la economía. Tiene dos efectos. En primer lugar, encarece los productos importados, porque el efecto es inmediato, es 1 a 1. Se deprecia 1% la moneda y suben los precios 1%, en primer lugar. En segundo lugar, como caen los salarios, cae la demanda. Y como cae la demanda, cae la producción. Y no aumenta el ingreso y el desempleo puede aumentar. Entonces tenemos dos efectos que esa depreciación del bolívar está causando, y evidentemente todo indica, de seguir esta situación, que obviamente nadie desea que continúe, la economía va a ir inevitablemente o puede ir a un cuadro de recesión, que significa es menos empleo, salario más bajo y una economía hundiéndose en sí misma. Como última pregunta,
José, me gustaría oír tu opinión sobre las declaraciones que dio el señor Horacio Velutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, que va en concordancia con criterios expuestos por Conindustria y por Fede Cámaras, procurando la estabilidad y que toda esta turbulencia política produce una inestabilidad económica. En otras palabras, es preferible que las cosas sigan como están y que Maduro permanezca allí. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo vi la declaración del señor Velutini, no sé si están fuera de contexto, pero lo que leí es que él dice que la oposición no tiene un plan y que, digamos, que es mejor lo que está a un cambio que no sabe cuál es la naturaleza de ese cambio. Bueno, mi valoración sobre eso es que el señor Velutini está absolutamente equivocado. Yo no sé a qué obedece esa declaración que da la impresión de querer normalizar lo que no se puede normalizar, porque hay una crisis. La crisis es evidente. ¿Qué provocó la crisis? El modelo económico y ahora, recientemente, el desconocimiento de los resultados. Ahora, yo no voy a entrar a valorar la conducta del señor Velutini en términos personales, sino en términos económicos. Lo que dijo es un absoluto disparate, porque si alguien tiene un plan, o si hay un plan económico en Venezuela, es el que tiene la oposición para recuperar la economía, porque la crisis no la creó la oposición. La crisis la creó quienes han gobernado el país y que han despilfarrado y despilfarraron la mayor riqueza que tuvo Venezuela en su historia entre 1999 y 2013. Estamos hablando de más de $1 billón. Eso tú no se lo puedes imputar a la oposición, claro, ni se lo puedes imputar a las sanciones, porque la crisis comenzó a tejerse en el 2013 y las sanciones vinieron en el 2019, de manera que eso está absolutamente claro para mí. José, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes. José Guerra, economista desde Rockville, en Maryland. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, la asertividad. ¿Cómo lograr una comunicación asertiva? ¿Cuál es la palabra indicada para mejor comunicarnos? ¿Y qué es lo que queremos comunicar? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es la asertividad? Según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme. La asertividad es una forma de comunicación que permite defender tus opiniones, expresar tus pensamientos y hacer sugerencias de forma honesta, pero sin caer en un tono agresivo o pasivo en el mensaje. Es decir, respetas a las demás personas, pero respetando tus necesidades y tus pensamientos. ¿Cómo podemos ser asertivos? ¿Cómo lograr una comunicación asertiva? ¿Cómo podemos elegir la palabra adecuada para mejor comunicar? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Aquí en la ciudad de Miami está Cristina Delgado, a quienes todos llamamos Titi. Ella es coach organizacional, viene del IESA y es fundadora de Insightful, consultora de liderazgo consciente y branding. Titi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí hoy. Qué bueno, yo también. Y más arribita en la geografía, en la ciudad de Orlando, está la psicóloga y senior coach Liliana Torrella. Liliana, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Hola César, feliz nuevamente de estar aquí y también hoy con mi querida Titi, así que qué bueno, este tema me encanta. Magnífico. Titi, ¿cómo defines asertividad? ¿Qué es para ti una comunicación asertiva? Para mí, César, asertividad es la capacidad que tenemos de transmitir nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros puntos de vista de forma firme, clara y honesta. Y creo que ahí entra como un doble clic a esa definición, porque hablamos y atribuimos siempre la asertividad a un aspecto comunicacional y si bien yo también siento que, si bien yo creo que sí se refiere a un tema de qué decimos y cómo lo decimos, tiene que ver también con qué hacemos y por eso yo asocio mucho la asertividad con nuestro liderazgo y ahí entra el respeto por nuestras ideas, por nuestros límites, por nuestras necesidades y el respeto del otro. Entonces yo creo que más allá de un tema comunicacional hay un tema de autogestión y de liderazgo en el que, bueno, hay muchas otras habilidades que para llegar a ser asertivo hay que tener en cuenta, ¿no?
Ujú. ¿Cuál es tu visión de esto como coach y psicóloga, Liliana? Mira, César, yo pienso que la asertividad es un arte y es un arte porque de las habilidades, como decía Titi, de liderazgo es la que requiere de nosotros poder conjugar una gran cantidad de micro habilidades. Por ejemplo, esto de decir lo que quiero decir, pero decirlo a la persona correcta, en el momento correcto, de la forma adecuada, usando la emocionalidad que va a generar en esa persona esa sensación de que hemos sido, como decía Titi, honestos y respetuosos. Imagínate lo que hay que combinar para que esto podamos hacerlo de una forma firme, como dicen, pero no es solamente firme, es honesta, es respetuosa, pero también es oportuna y también tiene que ser bien intencionada, bien dirigida, porque si no, se convierte en un boomerang y en vez de ser asertivos, terminamos quizás siendo pasivos o agresivos, que son como los otros polos de esta habilidad asertiva. Titi, por lo que comentaste, el tema de la comunicación no es algo vacío, ¿verdad? No son palabras huecas, ¿verdad? Las palabras pesan, las palabras dicen, tienen un valor pueden ser letales incluso. Entonces lo más importante es lo que yo quiero decir. Hiciste alusión a el liderazgo. Para entender qué sería una comunicación no asertiva o una comunicación errada, danos un ejemplo, por favor. Sí, para mí una comunicación no asertiva tiene mucho que ver con irnos a la agresividad por querer tener la razón. Por ejemplo, el querer tener la razón sin considerar las necesidades o el punto de vista o las creencias del otro puede ser una comunicación literalmente muy firme, muy clara, sin una tonalidad alta. Puede estar transmitiéndose de una forma muy tranquila, pero al mismo tiempo está ahí respetando y traspasando las necesidades del otro. Y ahí estamos de alguna manera siendo agresivos. Entonces, cuando no tomamos en cuenta las necesidades y las creencias del otro o las necesidades o los límites que está poniendo el otro, ahí podríamos estar irrumpiendo en una comunicación un poco agresiva. Otro ejemplo pudiera ser el irnos pasivo, el ceder ante la comunicación del otro, ante lo que el otro nos está pidiendo, ante lo que el otro está, las creencias o el punto de vista de una situación que el otro está poniendo sobre la mesa y nosotros lo vemos distinto, pero por miedo a lo que puedan pensar, nos quedamos calladas y no hablamos y accedemos a tomar una decisión que va en contra de nuestras necesidades y de nuestros propios límites y rompemos ahí con eso. Entonces, para no llegar allí, a esa comunicación, desde mi punto de vista, existe un proceso previo de profunda reflexión, de profunda conciencia de uno mismo para entender cuáles son esos puntos de vista que yo no quiero traspasar, cuáles son esos límites que yo quiero respetar de mí mismo en esa conversación y cuál es la situación que está ocurriendo. Hay una habilidad también de conciencia del entorno. Como bien Liliana decía, entender cuándo lo voy a decir. No es nada más qué voy a decir, sino cuándo lo voy a decir. Yo creo que pasa por entender la situación y el momento en el que está el otro también. A ver, te estoy oyendo y me imagino la escena de alguien que dijo algo cuando no debía decirlo y entonces viene y dice metí la pata. ¿Qué ocurre en esos casos, Liliana? Me interesa tu opinión como psicóloga. Sí, yo creo que ya nada más el poder reconocer dentro de nuestra comunicación cuando metemos la pata, César Miguel, ya es un acto asertivo. Es decir, poder decirle a otra persona, ¿sabes qué? Esto que dije o esto que estaba pensando, la verdad ahorita que lo reflexiono, no es así. Lo pienso de esta manera y poder reconducir esa conversación ya abre una puerta interesante para retomar el punto, porque no vamos a tener conversaciones ni comunicaciones 100% asertivas o perfectamente asertivas, porque la comunicación en todos los niveles es un intercambio que se va movilizando por las emociones, por el contexto, como decía Titi, por el tema, por nuestras propias creencias y nuestros propios prejuicios acerca de eso que estoy conversando. Entonces,
conscientes de que eso nos va a impactar cuando yo voy a comunicar y yo misma estoy como en esto de qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo y para qué estoy diciéndolo en este momento y no esperar un poquito, ¿no? Esa impulsividad, el poder manejar muchas veces nuestro deseo impulsivo de querer reaccionar frente a lo que el otro está diciendo en vez de escuchar, ya es un manejo asertivo por parte de ti mismo, porque la asertividad no solamente que ver con el otro afuera, tiene que ver con tus derechos y tus límites asertivos contigo mismo. ¿Qué debo hacer, Titi, para tener una comunicación asertiva? Dijiste, no es tanto el cómo se dice, sino lo que se está diciendo. ¿Cómo elijo yo entonces el discurso correcto? Sí, yo creo que, como dije antes, un proceso reflexivo y de previo a una comunicación es importante para yo entender y ponerle nombre y apellido, ¿no? A qué es lo que quiero, cuál es el objetivo de esa comunicación, con qué quiero salir de esa conversación, cuáles son mis límites. Tener claridad de eso me parece importantísimo para poder lograr una comunicación asertiva. Luego, creo que cultivar nuestra capacidad de escuchar. Y escuchar para comprender y no para responder. Muchas veces entramos a una conversación queriendo imponer nuestra visión o nuestro punto de vista y se nos olvida escuchar al otro y para realmente entender cuál sería una mejor opción o una mejor toma de decisión que nos convenga a ambos y de la que las dos podamos o las dos partes puedan salir beneficiadas. Y por último te diría claridad en la intención. Como decía Liliana, creo que tener claridad de qué quiero lograr de esta comunicación es realmente importante para lograr una comunicación asertiva. A ver, cuando hablamos de comunicación, Titi, esta pregunta te la hago a ti también. Estás citando ejemplos de conversaciones, pero la comunicación puede ser escrita, puede ser corporativa, puede ser política. En esos casos, ¿cómo valen estos criterios? ¿Cómo se aplicarían? Sí, tú sabes que una de las cosas que yo pensaba cuando recibí la invitación para este foro y haciendo la reflexión, yo decía, yo siento que la cultura de la inmediatez atenta contra la asertividad. Y ahí entra mucho, por ejemplo, el tema WhatsApp. Esa comunicación escrita en la que transmitimos las ideas, sentimos que necesitamos inmediatez al contestar, no pasamos por ese proceso de reflexión previo, contestamos y de alguna manera dejamos de lado cómo el otro interpreta ese mensaje. Yo lo pongo escrito y la tonalidad está faltando en esa comunicación escrita. Entonces el otro puede interpretarlo a su manera y allí deja de ser asertiva esa comunicación, tomando en cuenta la falta de juicio o el dejar de considerar cuál es el canal adecuado para transmitir este mensaje realmente. Entonces, yo creo que ese análisis de los principios básicos de la comunicación, ¿no? ¿Cuál es el canal adecuado para que mi mensaje llegue de la manera adecuada y se interprete de la manera adecuada, haciéndome responsable de lo que está en mí? Porque no me puedo hacer responsable de cómo el otro interpreta el mensaje, pero sí lo puedo chequear y eso es algo que creo que es importante. Cuando yo transmito un mensaje y el otro responde, sea escrito o sea verbal, yo puedo chequear qué fue lo que tú dijiste o quiero entender quiero saber si lo que yo dije lo entendiste de esta manera. Y ese chequeo también es importante dentro de una comunicación asertiva. El tiempo se nos viene encima, entonces Liliana te voy a dejar la palabra para que nos lleves a un tipo de conclusión, por favor. Sí, yo creo que, como les decía, la asertividad es un proceso de comunicación que implica hacer elecciones conscientes. Es decir, es difícil ser asertivo cuando estoy tomado por la situación, por las emociones o por mis propios prejuicios y no los logro identificar. Entonces, dos sugerencias creo que pueden ayudar. Una, hacer uso de los 5 elementos fundamentales en toda comunicación, que es saber decir sí, saber decir no, saber decir disculpas cuando tengo que hacerlo, saber decir no sé y poder entonces hacer esto de manera empática y respetuosa. Y lo otro es, como decía Titi, cuando tengamos la oportunidad
pensar previo a lo que voy a comunicar, en cualquier forma, escrita, verbal, por WhatsApp. No hacer esto como un proceso de toma y dame, sino entender que cada vez que estoy transmitiendo algo verbalmente, escrito, etcétera, hay una serie de elementos que sí dependen de mí, el cómo yo los quiero transmitir. Entonces creo que allí es importante esto. Saber decir sí, saber decir no, saber de pedir disculpas. ¿Y cuáles son los otros dos, Liliana? Saber decir no sé cuando es necesario, y lo otro es saber expresar eso con empatía y respeto. Muy bien. Muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias. Liliana Torrella, psicóloga y senior coach en Orlando. Y Titi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti, César. 1.000.000 de gracias. Chao, Lili. Chao, que estén muy bien. Gracias. Titi Delgado es especialista como pocas en temas comunicacionales, fundadora de Insightful. Ella sí está aquí en Miami. Son las 10:19. No, acabo de cambiar el reloj. Ya son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a ir a París para conversar con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. De Londres crucemos el Canal de la Mancha para llegar a París y poder conversar con nuestra próxima invitada, nada menos que Elizabeth Burgos, destacadísima historiadora y antropóloga. Elizabeth, es un honor poder conversar de nuevo contigo. Gracias por atendernos. Igualmente, para mí es un honor que me hayan contactado tan rápido. Es que la conversación anterior tuvo mucho éxito y despertó muchísimo interés. Entonces, hay como ansiedad de conocer tus pareceres frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Recién en un trabajo en el Express te citan a propósito de esa fascinación que ocurre en algunos sectores de Europa por la izquierda latinoamericana. Fascinación que incluso se extiende hasta el señor Maduro, que es muy querido por el Monsieur Mélenchon allá en Francia. ¿Qué ocurre? ¿Es que acaso este individuo Maduro, que ya ha abierto la represión sin límites, es un personaje de izquierda digno de admirar? Bueno, existe una especie de ceguera en la gente que tiene una creencia. Y esta creencia de la izquierda, del comunismo, comenzó en 1917 con la Revolución Soviética, y eso ha continuado. Mélenchon además proviene del sector trotskista, que fue esa división dentro del comunismo soviético entre Stalin y Trotsky. Y cuando se tiene el sello, el label de la revolución, sobre todo cuando viene de América Latina, pues todo es aceptado. Es decir, si hay represión en Venezuela actualmente, es porque la oposición es fascista. Una entrevista de hace poco, una periodista, creo que es venezolana, le hizo la pregunta a Mélenchon con respecto a Venezuela, porque actualmente debo decir que el caso de Venezuela se ha convertido en un caso de política doméstica francesa. Es decir, entre quienes dicen que hay una dictadura en Venezuela y quienes lo niegan. Lo niega Mélenchon, por supuesto. Y entonces, ¿cómo la oposición es fascista? Que es el mismo argumento de Putin para invadir a Ucrania. Ucrania son nazis, fascistas. Entonces, esa etiqueta, pues, también la tiene la oposición venezolana. Aquí se ha llegado a tratar a decir que María Corina Machado es igual que Bolsonaro, es decir, por especialistas de Venezuela, porque ahora hay muchos especialistas de Venezuela que son jóvenes politólogos que desconocen totalmente la historia de Venezuela. Eso por un lado, y por el otro lado hay una tendencia en Francia, que es la cuna de la revolución, que es el país que ha inspirado las revoluciones del mundo. Entonces, cuando se habla de revolución, es esa especie de
célula genética de los franceses se pone a funcionar. Ahora, con respecto al chavismo, hay algo que es muy significativo y por eso yo hablo de una especie de modelo de mercenarios, es decir, los petrodólares que tuvo Chávez en su poder durante un tiempo, con el que irrigó tendencias políticas del mundo entero, incluso de Europa. Es decir, nadie de los que fueron a visitar a Chávez al principio salieron con los bolsillos vacíos. Si hubiera algún periodista o un politólogo que hiciera una investigación sobre cuántos partidos políticos de izquierda surgieron después del chavismo en el mundo, sería muy interesante históricamente. Entonces hay ese elemento. En todo caso, por lo menos en Francia ya se ha llegado a esa especie de enfrentamiento. Y creo que los únicos que todavía quedan, pero desgraciadamente tienen mucho vocerío entre la juventud, sobre todo la juventud universitaria, sobre lo que está sucediendo en Venezuela. A tu entender, ¿cómo definirías a Nicolás Maduro a la fecha de hoy? Mira, yo siempre lo definí el chavismo como un fascismo, con técnicas del comunismo, con una cosa muy singular en Venezuela, que como no se puede justificar, por ejemplo, la Revolución Cubana se justifica, la han justificado porque venció a una dictadura, los sandinistas igual, la dictadura de Somoza, pero en Venezuela, ¿qué pasó? Y eso no lo dicen los politólogos ni todos los grandes especialistas que hay de política. Es que se hizo la guerra a la democracia, se venció una democracia. Con el concurso además de los venezolanos que ingenuamente no se dieron cuenta de lo que venía por desconocimiento de la Revolución Cubana y de lo que significó, es decir, lo que significó la Revolución Cubana en Venezuela desde el principio, porque Fidel Castro llega a Venezuela el 23 de enero del 59 y pronuncia 3 discursos donde manifiesta la línea política que él iba a seguir para Venezuela y para América Latina. Y el único que se dio cuenta de eso fue Rómulo Betancourt. Entonces, históricamente, a lo que hemos llegado a Venezuela es que María Corina aparece como la continuidad de Rómulo Betancourt. Y eso tampoco se ha visto. Claro, el problema es tan urgente, es tan dramático que la gente no tiene tiempo de reflexionar. Pero ella ha llegado a esa especie de hilo que se ha dado desde que llega la democracia a Venezuela con Betancourt hasta que la destruye Chávez, y ahora ella ha retomado ese hilo democrático y la gente lo ha comprendido. La gente que votaba por Chávez ahora vota por ella. Es decir, ella logró algo de un impacto histórico enorme, que ha sido quitarle el sector popular al chavismo. Es decir, ella acabó con el populismo en Venezuela. Es decir, en Venezuela estamos, como yo le he dicho la otra vez, con 25 años de avance en relación a la tendencia neofascista disfrazada de izquierda que se está dando en el mundo actualmente. Quizá el elogio más importante, la ponderación más importante al accionar político de María Corina Machado es ese que acabas de dar, Elizabeth. Decir que María Corina trae el mismo hilo, representa la continuidad del hilo que dejó Rómulo Betancourt, quien sembró fundamentalmente la democracia con ojo avisor, pues en medio de múltiples dificultades de derecha y de izquierda. Ahora, ese hilo que trae María Corina Machado en medio de las severas dificultades de hoy, ¿podrá coronar, Elizabeth? ¿Cómo lo ves? Porque estamos hablando en un momento que parece de una noche muy larga, muy oscura, ¿no? Lo que le habían criticado a la oposición de Venezuela, la famosa comunidad internacional, era que no había unión, que hablaba uno por un lado y cada uno por su lado. Es decir, que en realidad no había liderazgo, había gente que venía de los partidos políticos, eran gente, los que aparecían como responsables políticos eran gente que venían de aparatos políticos. Ella surge, ella sola, con los equipos que ha ido formando, y ha dejado atrás todo esa política vieja. ¿Por qué? Porque sí ha habido una revolución en Venezuela, en el sentido de que se ha destruido el país, han destruido las instituciones y que hay que comenzar de cero. Pero volviendo a ese hilo,
de Betancourt. Betancourt fue el único latinoamericano que no embaucó a Fidel Castro y que él lo enfrentó hasta que lo hizo expulsar incluso de la OEA. En una entrevista que le hizo Sofía Inver y Carlos Rangel, ya cuando él había salido de la presidencia, él dice, el gran problema que va a tener Venezuela va a ser el terrorismo del castrismo. Nadie lo oyó. María Corina Machado es la única latinoamericana o latinoamericano que le ha escrito una carta pública a Fidel Castro poniéndolo en su sitio y diciéndole que no siga metiéndose en Venezuela, en los asuntos internos de Venezuela que él desconoce y que lo que él está haciendo es una destrucción de la democracia. Esa carta es del 2012. Tampoco se hace alusión a ella, pero eso es una carta histórica. Es decir, por eso yo me sumo a esa idea del hilo histórico. Y Venezuela está jugando un papel hoy en día para toda América Latina, que es la defensa de la democracia, porque hasta ahora, después que se terminaron las famosas dictaduras militares, que no se han estudiado tampoco, porque esas dictaduras militares tuvieron mucho que ver con las guerrillas castristas en América Latina, fueron una reacción a esa. No es que yo estoy defendiendo el terrorismo de Estado de esas dictaduras, pero los golpes de Estado que ha habido en América Latina a partir del 59 de la Revolución Cubana están relacionados con la guerrilla en todos los países de América Latina, incluso en el Uruguay, que yo decía que era la Suiza de América Latina, hubo un golpe de Estado porque los militares vieron que los civiles no podían enfrentar a la guerrilla. Entonces, toda esa historia hay que ponerla sobre el tapete y estudiarla desde otros parámetros, y no solamente desde el parámetro de los pobres víctimas del imperialismo americano y de la CIA, porque es una falsedad. Es un punto de partida que no es racional y no está en la historia. Estamos conversando con Elizabeth Burgos en París. Elizabeth, ¿por qué dices que en Venezuela de alguna forma se está jugando el destino de la democracia en América Latina? Y la pregunta la quiero poner en el contexto, por ejemplo, de el accionar de presidentes de izquierda. La postura que ha mantenido Gabriel Boric, la postura un tanto ambigua de Lula, Gustavo Petro, la postura de Daniel Ortega, que ahora han terminado insultándose feamente Petro y Ortega. Me gustaría oír tu opinión, por favor. ¿Por qué Boric toma la posición que ha tomado? No es casual. Boric tiene 33 años. No es un rehén mental del castrismo. Es otra generación. Lula aparece ante ese movimiento porque él fue el que fundó el Foro de San Pablo junto con Fidel Castro, es decir, él forma parte de esa historia. ¿Qué es lo que dice Ortega en el regaño que le da a Lula? Lo amenaza con sacarle más informaciones sobre su corrupción. Es decir, para mí, que conozco bien cómo funciona el sistema castrista, significa que los cubanos han puesto a funcionar el departamento del rumor y chantajear a Lula. Va a tener Lula el coraje de enfrentar eso y de seguir adelante y admitir que Venezuela está bajo una dictadura totalitaria y pierde su liderazgo del gran hombre de izquierda democrática ante el jovencito Boric. Bueno, eso es lo que está pasando y eso es consecuencia de lo que está sucediendo en Venezuela. Es decir, si Boric se impone como una izquierda democrática, tanto Lula, bueno, ya Daniel Ortega ya es una especie de adefesio que no se puede mostrar, y el aparato cubano que sigue funcionando como un aparato de mercenarios, porque es lo que ha instaurado. Y además lo puedo decir, Fidel Castro me lo dijo personalmente, en una cena que tuvimos los dos solos, me dijo, bueno, esta gente de aquí eran los cubanos. No les gusta mucho trabajar, pero si tú les dices que van a ir a combatir a un lugar, están listos para ir. Entonces tal vez lo que deberíamos hacer es crear, le digo las palabras textuales, es un ejército mercenario que podemos alquilar. Dios. Y es lo que han hecho.
Sí, sí, me lo dijo, porque yo tengo una memoria infalible para esas cosas. Wow. Entonces, Cuba es un poder político con una economía inexistente, porque son mercenarios que son pagados por ser seguridad, militares, corrupción y sobre todo infiltración en todos los gobiernos de América Latina. Están metidos en todas partes, tienen una influencia porque son profesionales del poder. Muchas veces los venezolanos hablan de eso diciendo que son unos malos, que son perversos. No, son profesionales. Y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que no han comprendido, sobre todo en Venezuela. No han estudiado el enemigo que tienen al frente. Y tal vez esa inocencia los ha salvado porque no han aceptado las normas. Eso sí, hay que reconocerle a los venezolanos que desde el principio han estado luchando con errores, todo lo que sea, porque es muy difícil salir de una democracia, aprender a luchar contra un totalitarismo. Eso no es nada. Y se ve que María Corina lo ha aprendido. Elizabeth, no quiero sacarte de tu oficio que durante décadas has llevado con tanto rigor. No quiero ponerte en el terreno especulativo de las pitonisas, ¿verdad? No pretendo eso. Pero dada tu experiencia y conocimiento, perdóname esta pregunta. ¿Cómo termina la película venezolana? Imposible saberlo, pero están dando y tiene un liderazgo serio. Hay gente que son muy conscientes y tienen el gran poder que hasta ahora no se había manifestado, que es la de la población venezolana. Hasta ahora la oposición había viajado, entrevistado con presidentes, ha ido al Congreso de Estados Unidos, pero no tenía esa fuerza. Es decir, porque no se había dado cuenta que la fuerza estaba ahí, en el país. Y ahí la tiene. La fuerza está en Venezuela. Ahora, ¿cómo va a terminar? Hay demasiados problemas geopolíticos en torno a eso. Está Rusia, que ya ganó una cabeza de puente en Venezuela. Va a ser muy difícil que la abandone, porque es decir, Venezuela está a las puertas de Estados Unidos. Rusia tiene una puerta de entrada, un zaguán a Estados Unidos, para molestar a Estados Unidos. Y la China, que quiere ser el poder mundial, el primer poder mundial, que también está ahí. Y luego está Irán, que es uno de los problemas mayores que hay actualmente como lugar de desestabilización del Medio Oriente, que también tiene su rivalidad con Turquía, pero también Turquía está metida en Venezuela. Es decir, desde el momento en que Chávez le dio la soberanía de Venezuela a Fidel Castro, Venezuela entró a ese grupo geopolítico al cual entró Cuba desde el 59 con Rusia. Ser un aliado de Rusia, ser la entrada, porque hay que tener en cuenta que los rusos no hablan español, pero los cubanos hablan ruso. Y entonces son como los intermediarios necesarios en la dinámica geopolítica actual. Pero la fuerza Venezuela la tiene con su gente, con la población y con esa maravilla de decir tenemos los votos, no armas, sino votos. Sí. Es decir, una especie de no violencia a ese nivel nunca se había visto en la historia. Es un caso único. Sí. Elizabeth, te agradezco inmensamente estos minutos tan esclarecedores que nos has regalado en el programa de hoy. Gracias a ti por invitarme. Elizabeth Burgos, destacadísima, eminente historiadora y antropóloga, nos habló desde París. El reloj indica 10:41 de la mañana. Hacemos un pequeño corte y ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 10:43 de la mañana. Esta noche a las 9 tenemos una nueva emisión de Análisis Semanal. El programa de hoy lo modero yo y conversamos con dos destacados politólogos, Beatrice Rangel y el profesor Eduardo Gamarra de FIU. Conversamos sobre la diferencia entre un movimiento político y una manifestación política en la calle. Las manifestaciones políticas de calle
¿Cambian gobiernos realmente? Bajo esa pregunta, pues tuvimos una conversación muy, muy fructífera e interesante. Esta noche a las 9, análisis semanal por TVV Network. Y recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, en vivo está Carla Angola con La Última por TVV Network. Y dejamos a Juan Gabriel, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Tan primicia que ni siquiera está mezclada correctamente, pero yo la oigo muy bien mezclada y definitiva. En todo caso, ¿quién nos ha traído esta primicia? El compadito Jorge Glenn. Compadito, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, César? Te envío un abrazo grandote. ¿Qué estamos oyendo, Jorge? Mira, estamos oyendo Aguacero, que es un tema que va a salir ya ahorita, en un poquito tiempo, ahorita a mediodía. Por YouTube pueden ver el video. Es un tema hermosísimo de Luis Enrique, Fernando Osorio, Rodner también estuvo involucrado. Hicimos C4 y Luis Enrique. Y es un tema que quisimos dedicar a todo esto que está sucediendo en Venezuela ahorita. Estamos felices porque es una manera linda de llevar esperanza, de llevar fe y de pedir un aguacero que ya llene de colores a Venezuela, que llene de tantas cosas que necesitamos ahorita. Eso que quita lo malo, deja lo bueno. Es muy lindo el tema. Y ayer pudimos compartirlo con María Corina Machado. Hablamos mucho con ella y le encantó la canción y la compartimos en Instagram. Así que esperen ahorita a mediodía, a las 12 del mediodía, está saliendo por YouTube este tema para que lo escuchen completo y lo disfruten. Maravilloso. Oye, tú estás cumpliendo años, Jorge. Sí, señor. Bueno, felicitaciones. Ya, muchas gracias, 22, que no parecen, se dice rápido. Sí, qué rápido, qué rápido. Así que usted es Virgo. Sí, señor, aquí te dice. Y esta noche, bueno, los que estén por ahí, lo voy a estar celebrando en el Maní con un jam session con amigos de todas partes, todos mis panas músicos que están aquí en Miami. Estaremos esta noche en el Maní compartiendo y disfrutando un montón. Van a ir tus compinches de C4, seguro. Sí, Edward, Héctor, Rodner. Van a ir los muchachos de C4, van a estar varios panas, Munir Son, y va a tocar Andy García, que es el pianista, Andy García el pianista. Y va a estar tocando con Otto Santana. Ese es un trío que hacen jam session los martes en Neme, y bueno, me los traje prestados para este miércoles, para mi cumpleaños, así que vamos a disfrutar un montón. Porque el otro Andy García toca tumbadora, pero no le suena muy bien. ¿Verdad? Pero le pone corazón, es importante. ¿Cuántos son, Jorge? Aparte de los 22. 20 más, 42 años que estoy cumpliendo. No, hombre, si eres un muchachito. ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? De verdad estoy disfrutando muchísimo, respondiendo muchos mensajes de temprano. Y además que voy a celebrar el cumpleaños también este fin de semana con un show que voy a estar haciendo solo. Me encantaría invitarte si estás acá. El sábado hicimos una función, pero ya se agotó, es para poquitas personas. Y abrimos una para el domingo 1 de septiembre a las 5 de la tarde. Esto en el White Art Gallery. Pueden comprar las entradas a través del 786-406-0650 o por el mail blanco5000@gmail.com. Ahí estaré haciendo un concierto solo, echando cuentos con los pedales, y es como una especie de stand-up con música, algo así. Les quiero adelantar a los que no lo conocen. Hay algo que no puede evitar Jorge Glenn, y es que él es cumanés. Entonces de Cumaná salen poetas y boxeadores. Él es el único cuatrista que ha salido. Entonces, bueno, tiene de boxeador, tiene de poeta y tiene de humor. Oír al compadito Jorge Glenn echar cuentos es de verdad de pronóstico. Entonces, repite la invitación, Jorge, por favor. 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre a las 5 de la tarde en White Art Gallery. Esto queda en 7428 Southwest 42 Street, aquí en Miami, en Bell Road, Art District. Y el número de teléfono donde pueden conseguir las entradas es 786-406-0650.
0650, 786-406-0650 o en blanco5000@gmail.com. Pensé que lo iba a decir en inglés después tanto. No, me enredo todavía. Y esta noche en el Maní, ¿a qué hora es la cosa? A las 8 de la noche, las puertas abren a las 7, a partir de las 8 vamos a estar ahí compartiendo y muy bien, bueno, disfrutando muchísima música. En el Maní. Perfecto, Jorge, y feliz cumpleaños de nuevo. Fuerte Muchas abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Pendiente a las 12 para que vean Aguacero, ese video bien lindo Sí, que dedicamos. sí, señor, claro que sí. El gran Jorge Glenn. 41 minutos. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, y la Federación Internacional de Periodistas, FIP, así como periodistas de España, expresaron su preocupación por la detención de trabajadores de la prensa en Venezuela, su imputación por delitos de terrorismo y demandaron su liberación inmediata. La FEPALC y la FIP dijeron en un comunicado que, cito, reclaman la liberación de las y los colegas arrestados mientras desarrollaban su trabajo, así como el urgente esclarecimiento de las acusaciones en su contra. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela contabiliza 12 detenciones de periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación desde el pasado mes de abril. 9 de esos arrestos se produjeron después de los comicios presidenciales del 28 de julio, que hoy celebran un mes de su desarrollo. Los encarcelados son muchos, algunos son reporteros gráficos, otros son periodistas. Hay una presencia de mujeres también en el grupo, entre ellas Ana Carolina Guaita, que también estaba leyendo, recibió pues el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el día de hoy. Así es. Gracias, Flor Alicia. Ya son las 10:52 de la mañana. Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.